El sonido de zapatos italianos de $5.000 aplastando un plato de comida resonó en la silenciosa avenida Presidente Masaryk en la Ciudad de México. El arroz, los frijoles y el bistec con cebolla que un anciano mendigo acababa de recibir de una señora bondosa se esparcieron por la acera. La comida se mezcló con la tierra. La salsa de tomate se escurrió hacia la cuneta. El hombre del traje impecable miró al anciano sentado en el suelo con absoluto desprecio. «Esta es mi calle», dijo con voz helada. «No quiero ver basura humana ensuciándola. Lárgate de aquí o llamo a la policía». El mendigo miraba su comida destruida, sus manos temblando, intentando recoger algo, cualquier cosa del suelo sucio. Hacía 2 días que no comía. Esa comida era lo único que tenía, y ahora estaba pisoteada, mezclada con tierra y escupida con desprecio. Pero lo que este millonario no sabía es que en 48 horas él mismo estaría sentado en esa misma acera, con hambre, sin nada, y la lección que Jesús iba a enseñarle sería tan brutal como necesaria, porque Jesús defiende a los vulnerables, y cuando pisoteas al más pequeño de sus hermanos, estás pisoteando al mismo Cristo. Y la venganza de Dios no es violenta, es perfecta. Bienvenido a Enseñanzas de Jesús, donde cada historia es un testimonio real de fe, justicia divina y redención. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte al canal. Publicamos historias de transformación todos los días. Dale like si esta historia toca tu corazón y déjanos en los comentarios de dónde eres. Sin ti, este canal no existiría. La historia que les voy a contar hoy sucedió hace apenas 4 años en la Ciudad de México. Es la historia de Ricardo Almeida Montenegro, un hombre que tenía 800 millones de pesos en propiedades, pero ni un gramo de humanidad en su corazón. Es la historia de don Manuel Silva, un anciano de 71 años que lo había perdido todo, pero mantenía su fe inquebrantable. Y es la historia de cómo Jesús usa incluso las circunstancias más devastadoras para enseñar las lecciones más importantes sobre quiénes somos realmente cuando se quita todo lo superficial. Ricardo Almeida Montenegro tenía 52 años y un imperio inmobiliario valorado en 800 millones de pesos. Era dueño de 18 condominios residenciales de lujo en la Ciudad de México, 2 centros comerciales en Polanco y la joya de su corona, una mansión de 1,000 metros cuadrados en la avenida Presidente Masaryk en Polanco, el barrio más caro de la ciudad, donde cada propiedad valía mínimo 50 millones de pesos. Ricardo era conocido por su obsesión con mantener la imagen de su vecindario. Había presionado al gobierno para instalar cámaras en cada esquina. Había creado una asociación de residentes con reglas estrictas sobre todo. Todo tenía que ser perfecto, exclusivo, inmaculado, porque para Ricardo la pobreza era contaminación visual. Los pobres eran una plaga que debía mantenerse lejos de su vista. Cada mañana, Ricardo salía para su carrera matutina. Corría exactamente 8 kilómetros por su vecindario perfecto, saludando a sus vecinos millonarios, admirando las casas impecables. Era su ritual diario, su forma de recordarse cuán lejos había llegado, porque Ricardo no había nacido rico. Había crecido en Nesa, una de las zonas más pobres del Estado de México, durmiendo en una choza de lámina con su madre y 4 hermanos. Su madre lavaba ropa para familias ricas. Ricardo había pasado hambre real cuando niño. Conocía el sabor amargo de la humillación, del desprecio, de ser tratado como invisible. Pero en lugar de tener compasión por los pobres, Ricardo los odiaba. Los odiaba porque le recordaban de dónde venía. Odiaba porque cada mendigo era un espejo de lo que podría haber sido. Entonces pisoteaba a los pobres antes de que pudieran recordarle la verdad, que la línea entre riqueza y miseria es más delgada de lo que imaginamos. Don Manuel Silva tenía 71 años y había perdido todo. Había sido mecánico durante 42 años, dueño de un pequeño taller respetado en Coyoacán,
casado con doña Irene por 50 años, 3 hijos, todos en Estados Unidos, mandando dinero cuando podían, pero no era suficiente. En 2018, un derrame cerebral dejó a don Manuel parcialmente paralizado del lado izquierdo. Las cuentas médicas consumieron sus ahorros. Doña Irene desarrolló cáncer de páncreas 6 meses después y murió en 8 semanas, llevándose con ella el resto del dinero y la voluntad de don Manuel de luchar. Perdió el taller, perdió el departamento y a los 71 años se encontró viviendo en las calles, durmiendo donde podía, comiendo lo que la caridad ofrecía. Pero incluso en la miseria, don Manuel no había perdido su fe. Cada noche oraba, agradecía a Dios por la vida, por las pequeñas bondades, por la esperanza de volver a ver a doña Irene en el cielo. No pedía riqueza, pedía fuerzas para un día más. Esa mañana de octubre era fría. Don Manuel había caminado más de lo normal, buscando un lugar tranquilo. Sus piernas dolían. Su lado izquierdo hacía que caminar fuera un sufrimiento. Terminó sentándose en la acera de la avenida Presidente Masaryk, no porque conociera el barrio, simplemente porque no aguantaba caminar más. Había un árbol que daba sombra. Se sentó con cuidado, cerrando los ojos por un momento. Una señora que paseaba con su poodle se detuvo al verlo. Doña Concepción vivía en un departamento modesto en La Condesa. Había trabajado como empleada doméstica 35 años. No era rica, pero tenía buen corazón. Cuando vio a don Manuel, reconoció el hambre en sus ojos hundidos, en sus mejillas hundidas, en sus manos temblando. «Espéreme aquí», dijo con voz suave. Doña Concepción regresó 15 minutos después con un plato de comida. Arroz blanco, frijoles negros, bistec con cebolla, tortillas, comida real, comida hecha con amor. «Que Dios la bendiga, señora», don Manuel dijo, lágrimas bajando por su rostro. No había comido nada sólido en 2 días. El olor de la comida casera lo transportó a tiempos mejores. Comenzó a comer, lentamente, saboreando cada bocado. Había dado apenas 3 bocados cuando escuchó los pasos. Ricardo estaba regresando de su carrera matutina. Venía sudando, escuchando música en sus audífonos de 5,000 pesos, pensando en los negocios del día. Entonces vio algo que lo hizo detenerse. Un indigente sentado en su acera, comiendo en su calle. La rabia fue instantánea y visceral. Se acercó con pasos furiosos. «¿Qué haces aquí?», gritó. Don Manuel levantó la mirada confundido. «Disculpe, señor, solo estoy comiendo. No me importa. No quiero ver indigentes ensuciando mi calle. Lárgate». Don Manuel intentó levantarse, pero su lado paralizado no respondía bien. Se movía lentamente, intentando agarrar su plato, pero no fue lo suficientemente rápido. Sin pensar, sin un momento de compasión, Ricardo levantó el pie y pisoteó el plato de comida. El plástico se rompió. El arroz, los frijoles, el bistec se esparcieron por la acera. Don Manuel soltó un grito de angustia. «¡No! ¡Mi comida! ¡Ahora! Lárgate antes de que llame a seguridad», Ricardo dijo con frialdad. Se dio vuelta y se alejó, dejando a don Manuel arrodillado, intentando recoger algo del suelo. Pero todo estaba mezclado con tierra, pisoteado, arruinado. Don Manuel cerró los ojos y lloró, no solo por la comida perdida, sino por la crueldad, por vivir en un mundo donde alguien podía destruir la única comida de un anciano con tanta frialdad. Pero entonces, a través de sus lágrimas, oró: «Jesús, perdónalo, no sabe lo que hace. Y si algún día este hombre necesita tu misericordia, ayúdalo a encontrarla. Ayúdalo a ver lo que yo veo, que no somos nada sin tu amor». Y fue esa oración de un hombre quebrantado por alguien que acababa de destruir su comida, la que cambió todo. Ricardo llegó a su oficina 1 hora después, duchado, vestido con traje de 50,000 pesos. Se sentó y encendió su computadora. Tenía una reunión importante con inversionistas japoneses que querían comprar 2 de sus propiedades por 200 millones de pesos. Pero cuando abrió su correo, encontró algo inesperado. Un mensaje de su banco. «Alerta de seguridad. Actividad sospechosa». Decía que se habían detectado transferencias no autorizadas. Millones de pesos movidos a cuentas offshore en
en las últimas 24 horas. ¡Qué demonios!, Ricardo murmuró llamando al banco. Lo que siguió fue una pesadilla. Su socio, Mauricio Tavares, había estado robándole durante meses. Había falsificado firmas, había usado la identidad digital de Ricardo, había movido activos a corporaciones fantasma. Y anoche, Mauricio había completado el robo, vaciando todas las cuentas y desapareciendo. Pero era peor. Mauricio también había usado las empresas de Ricardo para lavar dinero de un cártel. Y cuando las autoridades rastrearon el dinero, todos los caminos apuntaban a Ricardo. A las 11 a.m., agentes federales entraron con una orden de arresto. A las 3 p.m. estaba en una celda, acusado de lavado de dinero y asociación con crimen organizado. Para las 6 p.m., todos. Los medios reportaban magnate inmobiliario arrestado por conexiones con cártel. Los abogados le dijeron la verdad brutal. Incluso si era inocente, probar su inocencia tomaría años. Y mientras tanto, todos sus activos estaban congelados. No podía tocar un peso, no podía pagar fianza, no podía pagar abogados privados, no tenía nada. En 24 horas, Ricardo pasó de ser uno de los hombres más ricos de México a no tener absolutamente nada. 3 días después, fue liberado bajo fianza gracias a un defensor público que creyó su historia. Pero cuando salió, descubrió que no tenía a dónde ir. Su mansión incautada, sus cuentas congeladas, sus tarjetas canceladas, sus llamadas a amigos no devueltas. Se encontró de pie en la calle con solo jeans y una camiseta que le había dado otro recluso. Por primera vez en su vida adulta, Ricardo no tenía dinero, ni un peso, ni identificación, ni teléfono, ni amigos, nada. Caminó sin rumbo durante horas, el hambre comenzando a morder. Eran las 4 p.m. y no había comido. Su estómago gruñía, sus piernas temblaban, y por primera vez entendió lo que significaba no saber de dónde vendría tu próxima comida. Terminó sin planearlo, caminando hacia Polanco, hacia su vecindario, hacia las calles perfectas que había protegido tan ferozmente. Y casi como si el destino, o Dios, lo hubiera guiado, se encontró en la avenida Presidente Masaryk, de pie frente al árbol donde, apenas 3 días antes, había pisoteado la comida de un anciano. Ricardo se desplomó en 1960. La acera exactamente donde don Manuel había estado sentado. El cansancio, el hambre, el shock lo golpearon. Se recostó contra el árbol y cerró los ojos. Y por primera vez en décadas, Ricardo lloró. Lloró por su vida destruida. Lloró por su estupidez. Lloró por su imperio perdido. Pero no lloró por el anciano. Todavía no veía la ironía divina de su situación. «Oiga, señor». Ricardo abrió los ojos. Una mujer mayor estaba frente a él, sosteniendo una bolsa. Era doña Concepción, la misma señora que había traído comida a don Manuel. «¿Tiene hambre?», preguntó ella gentilmente. La garganta de Ricardo se cerró. El orgullo gritaba que dijera que no, pero el hambre era más fuerte. «Sí», susurró. Doña Concepción le entregó la bolsa. Dentro había un sándwich, una manzana y agua. «Que Dios lo bendiga», dijo, y comenzó a alejarse. «Espere», Ricardo llamó. «¿Por qué me está ayudando?». Ella sonrió. «Porque Jesús nos enseña a alimentar a los hambrientos. No importa quién sea. Tiene hambre. Yo tengo comida. Es simple». Y se fue, dejando a Ricardo con el primer acto de bondad genuina en días. Ricardo abrió la bolsa con manos temblando y sacó el sándwich. Era simple, jamón y queso, pero olía a paraíso. Estaba a punto de dar el primer mordisco cuando escuchó una voz familiar. «Bueno, mira quién está sentado en mi acera ahora». Ricardo levantó la vista. Don Manuel estaba de pie frente a él, apoyándose en un bastón, su lado izquierdo débil, pero sus ojos alertas y reconociendo. «Tú», don Manuel dijo lentamente, «tú eres el hombre que destruyó mi comida». El corazón de Ricardo se hundió. Iba a correrlo, iba a tomar su comida y pisotearla. Era justicia perfecta. Cerró los ojos esperando sentir el pie del anciano, pero no vino ningún golpe. En lugar de eso sintió que alguien se sentaba a su lado. Abrió los ojos y vio a don Manuel bajando lentamente hasta sentarse junto a él. «¿No vas a...?» Ricardo comenzó. «¿Destruir tu comida?». Don Manuel terminó. «No, hijo,
Eso es lo que tú hiciste, no es lo que Jesús me enseña a hacer. Silencio. Luego don Manuel habló. Come, ¿tienes hambre? Ricardo miró al anciano con confusión total. ¿Por qué? Después de lo que te hice, porque tú no sabías lo que estabas haciendo, don Manuel dijo, y porque yo recé por ti, recé para que algún día entendieras. Y mira, hizo un gesto hacia Ricardo. Dios respondió mi oración más rápido de lo que esperaba. ¿No entiendes? Ricardo dijo, lágrimas comenzando. Yo solía ser rico, dueño de este vecindario, y hace 3 días estuve donde tú estabas y destruí tu comida porque eres pobre, y yo pensé que eso te hacía menos que humano. Lo sé, don Manuel dijo suavemente, te reconocí. Entonces, ¿por qué no me odias? ¿Por qué no te vas y me dejas morir de hambre como yo intenté hacer contigo? Don Manuel giró para mirarlo, porque Jesús no nos llama a devolver mal por mal, nos llama a devolver bien por mal. Me quitaste mi comida, ahora tengo la oportunidad de darte la tuya. Me humillaste cuando tenías poder, ahora puedo mostrarte misericordia cuando tú no tienes ninguno. Ricardo comenzó a sollozar, sollozos fuertes y feos que venían de lo más profundo de su alma. Todos los años de arrogancia, de crueldad, de pisotear a las personas, todo se derrumbó. Lo siento, logró decir. Dios mío, lo siento tanto. ¿Qué he hecho? ¿Quién me he convertido? Don Manuel puso una mano en su hombro. Te has convertido en lo que muchas personas se convierten cuando tienen éxito. Olvidaste de dónde viniste. Olvidaste que la gracia de Dios es lo único que nos separa de la desesperación. Pero no es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde. Todo se ha ido, Ricardo dijo. Todo lo que construí, mi dinero, mis propiedades, mi reputación, todo. Entonces ahora tienes la oportunidad que muchos millonarios nunca tienen. La oportunidad de empezar de nuevo con los ojos abiertos, de construir una vida basada en lo que realmente importa. Amigos, esta es la historia de Ricardo, un hombre que lo tenía todo, pero no tenía nada, y don Manuel que no tenía nada, pero lo tenía todo. Ahora les voy a contar lo que sucedió en los meses siguientes, cómo Jesús usó las circunstancias más devastadoras para transformar un corazón de piedra. Si esta historia está tocando tu corazón, escribe misericordia en los comentarios. Y si conoces a alguien que trata mal a los pobres, comparte este video, porque necesitan escuchar lo que viene. Los siguientes 2 años fueron los más difíciles de la vida de Ricardo. Don Manuel se convirtió en su maestro, su guía, su única conexión con la humanidad. El anciano le enseñó cómo sobrevivir en las calles, dónde encontrar comida, los comedores comunitarios que servían desayuno a las 7 a.m., las iglesias que daban despensas los miércoles, los restaurantes que dejaban comida al cerrar, dónde dormir con seguridad, los refugios que no requerían identificación, los cajeros con cámaras donde la policía pasaba, las estaciones de metro tibias. Pero más importante, don Manuel le enseñó cómo vivir, cómo mantener dignidad cuando el mundo te trata como basura, cómo encontrar alegría en cosas pequeñas, un día soleado, una conversación amable, una comida caliente, cómo orar cuando sientes que Dios te ha abandonado. Dios no me abandonó, don Manuel le dijo una noche bajo un puente. Yo estoy exactamente donde Él me quiere, porque aquí, sin nada, puedo ver su provisión todos los días. Cada comida es un milagro. Cada noche que sobrevivo es su gracia. Los ricos nunca ven eso porque piensan que se proveen a sí mismos. Ricardo escuchaba, absorbiendo cada palabra como un hombre sediento. Durante el día ayudaba a don Manuel, quien luchaba con su lado paralizado. Lo ayudaba a caminar, a cargar cosas, a navegar escaleras. Por la noche se sentaban y don Manuel le leía la Biblia, un pequeño Nuevo Testamento que había guardado en su bolsillo durante años. Escucha esto, don Manuel dijo una noche, leyendo Mateo 25, y el rey responderá y les dirá, de cierto les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicieron. Se detuvo y miró a Ricardo. ¿Entiendes lo que esto significa? Cuando me pisoteaste la comida, no solo me estabas pisoteando a mí, estabas pisoteando a Cristo mismo. Ricardo sintió como si lo hubieran golpeado. Dios mío, susurró. ¿Qué he hecho? Lo que muchas personas
personas hacen todos los días. Don Manuel respondió. Pero ahora lo ves, ahora entiendes, y eso es lo que Dios quería. Mientras tanto, el caso legal se arrastraba. El defensor público asignado, una joven abogada llamada Gabriela Sánchez, creía genuinamente en su inocencia y trabajaba incansablemente. El dinero fue movido usando tu identidad digital, le explicó. Pero las direcciones IP muestran que las transferencias se hicieron desde Guadalajara mientras tú estabas en la Ciudad de México. Si podemos encontrar a Mauricio, podemos probar que te incriminó. ¿Cuánto tiempo tomará? Ricardo preguntó. Gabriela suspiró. Años. Está en Sudamérica con identidad falsa. La Interpol lo está buscando, pero podría tomar años. Ricardo terminó. Y mientras tanto, estoy atrapado así. Lo siento, Gabriela dijo. Sé que no es justo. Ricardo negó con la cabeza. No, es perfectamente justo. No justo legalmente, tal vez, pero justicia divina es perfecta. Gabriela lo miró confundida. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que pasé años tratando a los pobres como basura, y ahora Dios me ha puesto exactamente donde ellos están para enseñarme lo que realmente significa. No es castigo, es educación. Los meses se convirtieron en un año. El año se convirtió en 2. Durante ese tiempo, Ricardo experimentó todo lo que había ignorado cuando era rico. Experimentó hambre real. No la ligera incomodidad de saltarse una comida, sino el tipo de hambre que te mantiene despierto, que hace que tu estómago se contraiga, que te hace considerar comer de la basura. Experimentó frío real, no el inconveniente de un aire acondicionado, sino el tipo de frío que penetra tus huesos en noches de invierno cuando no tienes cobija, cuando tiemblas tan violentamente que tus dientes castañean. Experimentó desprecio real, no críticas de negocios, sino el tipo de desprecio que la gente muestra cuando ni siquiera te ven como humano. Las personas cruzando la calle para evitarlo, los guardias diciéndole que se mueva, los niños ricos riéndose de él, las familias apartando a sus hijos como si fuera contagioso. Y experimentó bondad real, no la cortesía superficial de negocios, sino el tipo de bondad que viene sin esperar nada. Doña Concepción trayendo comida cada pocos días, una pareja joven dándole una cobija nueva, un niño pequeño dándole sus únicos 20 pesos. Actos simples de humanidad que significaban todo. Lentamente, dolorosamente, el hombre que Ricardo había sido murió y nació uno nuevo. El arrogante dio paso al humilde, el cruel dio paso al compasivo, el que juzgaba dio paso al que entendía. Oraba ahora, oraciones reales y genuinas, oraba agradeciendo por cada día, oraba pidiendo perdón por los años de crueldad, oraba pidiendo sabiduría para vivir diferente si alguna vez tenía la oportunidad. Y don Manuel estuvo a su lado todo el tiempo, paciente, amable, viviendo el Evangelio. ¿Sabes? Ricardo le dijo una noche, 2 años después de perder todo, pensé que mi vida había terminado cuando me arrestaron. Pensé que perder mi dinero era lo peor que podía pasar. ¿Y ahora? Don Manuel preguntó. Ahora veo que perder mi dinero fue lo mejor que me pasó, porque finalmente, después de 52 años, estoy viendo realmente, viendo a las personas, viendo a Dios, viéndome a mí mismo por lo que realmente soy. Don Manuel sonrió. Entonces no has perdido nada, has ganado todo. Finalmente, después de 2 años y 4 meses, llegó el avance. Mauricio Tavares fue capturado en Paraguay. La Interpol lo extraditó a México y, enfrentando 40 años de prisión, confesó todo. Admitió haber falsificado las firmas de Ricardo. Admitió haber robado su identidad digital. Admitió haber usado a Ricardo como chivo expiatorio mientras huía con 600 millones de pesos. Ricardo fue exonerado completamente. Todos los cargos retirados. Y comenzó el largo proceso de recuperar sus activos. Pero recuperar propiedades incautadas es increíblemente lento. Tomó otros 2 años de batallas burocráticas, 2 años más viviendo en las calles, 2 años más experimentando hambre, frío, desprecio, 2 años más siendo tratado como invisible, 2 años más sintiendo en carne propia todo lo que había infligido a otros. Y don Manuel estuvo con él cada paso, compartiendo lo poco que tenía, enseñándole a sobrevivir, pero más importante, enseñándole
a vivir de verdad. Cuando finalmente, después de 4 años y 6 meses desde su arresto, Ricardo recuperó su dinero, ya no era el mismo hombre que había pisoteado la comida de un anciano en la avenida Presidente Masaryk. Lo primero que hizo fue buscar a don Manuel, quien estaba en un refugio temporal en la Condesa. «Don Manuel», Ricardo dijo, lágrimas en los ojos. «Recuperé mi dinero». El anciano sonrió. «Sabía que Dios no había terminado contigo, y quiero hacer algo. Quiero construir un refugio, no cualquier refugio, un lugar digno, con habitaciones privadas, con baños limpios, con comida nutritiva, con atención médica, con respeto, y quiero llamarlo Casa Don Manuel». El anciano comenzó a llorar. «Hijo, no merezco eso, mereces mucho más. Me salvaste mi alma cuando ni siquiera sabía que necesitaba ser salvada». Ricardo cumplió su promesa. Vendió la mansión en la avenida Presidente Masaryk. El lugar donde había sido tan cruel le causaba dolor físico. Compró una casa modesta en la Condesa, simple, cómoda, pero no ostentosa, y usó la diferencia, más de 40 millones de pesos, para construir Casa Don Manuel en Coyoacán. Era un refugio con capacidad para 200 personas. No era un depósito de gente, era un hogar. Cada persona tenía una habitación pequeña, pero privada. Tenía acceso a médicos, dentistas, psicólogos. Tenía talleres de capacitación profesional. Tenía dignidad. Ricardo creó un fondo que alimentaba a 100 familias pobres cada mes. Arroz, frijoles, aceite, carne, verduras, comida real. Él mismo entregaba las canastas, mirando a cada persona a los ojos, tratando a cada uno con el respeto que había negado durante tantos años. Comenzó a trabajar personalmente en comedores comunitarios, sirviendo comida, lavando platos, limpiando mesas, haciendo el trabajo que habría considerado debajo de él años atrás. Y cada persona que servía veía el rostro de don Manuel, veía la misericordia que no merecía, veía la gracia que transformó su vida. Don Manuel vivió 2 años más después de que Ricardo recuperó su fortuna. Tenía una habitación hermosa en casa Don Manuel. Tenía comida 3 veces al día. Tenía medicinas para su presión alta. Tenía amigos que lo amaban. Tenía dignidad. Cuando se enfermó, Ricardo estuvo a su lado todos los días. Sostuvo su mano, le leyó la Biblia, oró con él. Y cuando don Manuel estaba en su último día, con Ricardo sosteniendo su mano, el anciano dijo sus últimas palabras. «Gracias por dejar que Dios te quebrara para poder rehacerte. Eres la respuesta a mis oraciones». Y cerró los ojos en paz. Ricardo lloró durante 3 días, pero no eran lágrimas de desesperación, eran lágrimas de gratitud, porque don Manuel le había dado el regalo más grande que alguien puede dar. Le había mostrado cómo se ve el amor de Jesús, real, sacrificial, transformador. 5 años después del incidente en la avenida Presidente Masaryk, Ricardo estaba dando una conferencia en una universidad de negocios en la Ciudad de México. Un estudiante levantó la mano. «Señor Montenegro, ¿se arrepiente de haber perdido su imperio inmobiliario?» Ricardo sonrió. Esa sonrisa tenía paz ahora, no arrogancia. «No perdí nada, gané todo. Perdí dinero que recuperé, pero gané un alma que había perdido hace mucho tiempo. Aprendí que pisotear a otros no te hace más alto, solo te hace más pequeño. Aprendí que la verdadera riqueza no está en lo que acumulas, sino en lo que compartes. Y aprendí que Jesús ama tanto a los pobres que cuando los despreciamos, Él mismo nos enseña lo que es ser despreciado». Hizo una pausa mirando a los estudiantes. «Ustedes van a construir carreras, van a ganar dinero, van a tener éxito, pero les imploro, no hagan lo que yo hice, no dejen que el éxito les robe su humanidad, no dejen que la riqueza mate su compasión, porque al final, cuando todo se derrumbe, y algún día se derrumbará para todos, lo único que importará es cómo trataron a las personas, especialmente a las personas que no podían hacer nada por ustedes». Esta historia nos enseña una de las lecciones más poderosas que Jesús dejó, que lo que hacemos al más pequeño, se lo hacemos
a él mismo. Jesús fue claro cuando dijo: «Lo que hicieron a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron». Ricardo pisoteó la comida de don Manuel, pero en realidad estaba pisoteando al mismo Cristo. Y Dios enseñó esa lección de la forma más directa posible, poniendo a Ricardo en la misma posición. Pero mira la belleza de esta historia. Dios no destruyó a Ricardo, lo quebró para poder rehacerlo, lo humilló para enseñarle humildad, le quitó todo para mostrarle lo que realmente importa, y usó a don Manuel, el hombre más pobre, para mostrar la verdadera riqueza, la riqueza del amor, de la compasión, del perdón, de la misericordia. Don Manuel nos enseña que ser víctima no nos da derecho a venganza, que podemos elegir bendecir a quien nos maldice, que podemos orar por aquellos que nos persiguen, que podemos dar de comer incluso a quien destruyó nuestra comida. Ese es el amor radical que Jesús enseñó y vivió. Escribe transformación en los comentarios si esta historia tocó tu corazón. Escribe transformación si crees que Jesús todavía quebranta el orgullo y rehace corazones. Y comparte este video con alguien que necesita escuchar que nunca es demasiado tarde para cambiar, que nunca estás demasiado lejos de la redención de Dios. Recuerda, todos estamos a solo unas cuantas malas decisiones o circunstancias difíciles de perder todo. La arrogancia es peligrosa porque asume que nuestra posición es permanente, pero la humildad entiende que todo es temporal, excepto el amor que damos y la gracia que recibimos. Jesús nació en un pesebre, vivió sin casa y murió sin posesiones. La grandeza no está en lo que tienes, sino en cómo tratas a quien no tiene nada. Que Dios te bendiga grandemente y que nunca olvides, cuando pisoteas al pobre, pisoteas a Cristo. Pero cuando sirves al pobre, sirves a Cristo mismo. Hasta pronto, hermanos. Pero hay más en esta historia que necesitas saber, porque lo que sucedió después del milagro de la transformación de Ricardo es casi tan extraordinario como la transformación misma. En los años que siguieron a la construcción de Casa Don Manuel, Ricardo se convirtió en uno de los defensores más apasionados de los derechos de las personas sin hogar en toda México. Su historia, del millonario arrogante al humilde servidor, se volvió legendaria. Los medios de comunicación lo buscaban constantemente para entrevistas. Los programas de televisión querían documentar su trabajo. Las universidades lo invitaban a dar conferencias, pero Ricardo rechazaba la mayor parte de esta atención. No se trata de mí, decía siempre. Se trata de Jesús. Se trata de Don Manuel. Se trata de recordar que cada persona sin hogar que ves en la calle es un ser humano con una historia, con dignidad, creado a imagen de Dios. Pero había una cosa que Ricardo nunca rechazaba: la oportunidad de compartir su testimonio en iglesias. Cada domingo iba a una iglesia diferente en la Ciudad de México y contaba su historia. Contaba sobre el hombre arrogante que había sido. Contaba sobre el momento en que pisoteó la comida de Don Manuel. Y contaba sobre cómo Dios usó las circunstancias más devastadoras para romper su orgullo y reconstruir su corazón. Hermanos y hermanas, decía desde los púlpitos, la Biblia nos dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Yo era el ejemplo perfecto de la soberbia. Pensaba que mi riqueza me hacía mejor que otros. Pensaba que los pobres merecían su pobreza. Pensaba que yo había logrado todo por mi propio esfuerzo. Pero Dios me mostró la verdad de la manera más brutal y más amorosa posible. Me quitó todo. Me puso exactamente donde había puesto a las personas que despreciaba y me obligó a ver lo que había estado ciego a ver durante toda mi vida adulta, que somos todos iguales ante Dios, que ninguno de nosotros merece su gracia, que todos dependemos completamente de su misericordia. Su voz se quebraba cuando hablaba de Don Manuel. Y luego envió a un ángel en forma de un anciano pobre y quebrantado, un hombre que tenía todo el derecho de odiarme, de vengarse,
de dejarme morir de hambre como yo había intentado hacer con él. Pero en lugar de eso, me mostró el amor de Cristo. Me alimentó cuando tenía hambre, me enseñó cuando era ignorante, me perdonó cuando era imperdonable. Don Manuel me salvó, pero no fue Don Manuel realmente, ¿verdad? Fue Jesús. Jesús usando las manos y la voz y el corazón de un anciano pobre para alcanzar a un millonario arrogante que estaba espiritualmente muerto. Ese es el Dios que servimos, un Dios que usa a los débiles para confundir a los fuertes, un Dios que exalta a los humildes y humilla a los orgullosos. Las iglesias se llenaban cuando Ricardo hablaba. Las personas lloraban abiertamente mientras escuchaban su historia, y después de cada servicio, personas se acercaban con sus propias historias. Yo también he tratado mal a los pobres, decían. Yo también he juzgado a las personas por su apariencia. Yo también he olvidado que todos somos iguales ante Dios. Y Ricardo oraba con cada uno, compartiendo no solo su historia, sino la esperanza de que Dios puede transformar cualquier corazón, no importa cuán duro se haya vuelto. Casa. Don Manuel se convirtió en modelo para refugios en toda Latinoamérica. Delegaciones de otros países venían a visitarla, a estudiar su modelo, a aprender cómo tratar a las personas sin hogar con dignidad y respeto. Ricardo personalmente entrenaba a los administradores, compartiéndoles no solo los aspectos prácticos, sino la filosofía detrás de todo. Cada persona que entra aquí, les decía, no es un caso, no es un número, no es un problema que resolver, es un hijo o hija de Dios que merece ser tratado con el mismo respeto que ustedes le darían a Jesús mismo, porque Jesús nos dijo que lo que hacemos al más pequeño, se lo hacemos a Él. Entonces, cuando sirven comida, mírenlos a los ojos. Cuando limpian una habitación, recuerden que es el hogar temporal de alguien. Cuando escuchan sus historias, escuchen realmente, con compasión, no con juicio, porque cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, estamos a apenas unas pocas circunstancias malas de estar en su posición. El impacto de Casa Don Manuel fue más allá de solo proporcionar refugio y comida. Se convirtió en un lugar de verdadera transformación. Los programas de capacitación profesional ayudaban a las personas a desarrollar habilidades para trabajos reales. El apoyo psicológico ayudaba a sanar el trauma que a menudo acompaña a la vida sin hogar. Los servicios médicos trataban condiciones que habían sido ignoradas durante años. Y, más importante, el ambiente de dignidad y respeto ayudaba a las personas a recordar su valor propio. María González fue una de las primeras residentes de Casa Don Manuel. Había sido maestra durante 20 años antes de que una serie de tragedias, la muerte de su esposo, una enfermedad grave, la pérdida de su trabajo, la dejaran sin hogar. Cuando llegó a Casa Don Manuel, estaba rota, desesperada, convencida de que su vida había terminado. El primer día que llegué, María cuenta ahora, Ricardo personalmente me mostró mi habitación. Era pequeña, pero era mía. Tenía una cama limpia, un pequeño armario, una ventana con cortinas. Y Ricardo me miró a los ojos y dijo, bienvenida a casa, hermana. Aquí tiene dignidad, aquí tiene valor. Y vamos a caminar juntos hasta que esté lista para su próximo capítulo. Lloré durante horas esa noche, porque hacía tanto tiempo que alguien me había tratado como un ser humano. Hacía tanto tiempo que alguien había visto valor en mí. Y en ese momento entendí lo que Don Manuel debía haber sentido cuando Ricardo, transformado, comenzó a tratarlo con respeto y amor. María pasó 8 meses en Casa Don Manuel. Durante ese tiempo, tomó clases de computación, recibió terapia para su depresión, se reconectó con su fe a través de estudios bíblicos semanales que Ricardo dirigía personalmente. Y cuando finalmente dejó Casa Don Manuel, fue con un trabajo como asistente administrativa en una escuela, un pequeño departamento que pudo pagar, y lo más importante, con esperanza restaurada. Ricardo me salvó la vida, dice ahora, pero más que eso, me recordó que mi vida tiene valor, que yo tengo valor, que Dios no ha terminado conmigo todavía. Y María no era la única. Cientos de personas pasaron por Casa Don Manuel en los primeros 3 años. Y mientras no todos lograron una transición
transición exitosa de regreso a la vida independiente, algunos luchaban con adicciones demasiado profundas, algunos con enfermedades mentales demasiado severas, todos dejaban sabiendo que habían sido amados, que habían sido vistos, que habían sido tratados como hijos de Dios. Pero el impacto de la transformación de Ricardo no se limitaba a Casa Don Manuel. Se extendía por toda la ciudad de maneras que nadie había anticipado. Otros empresarios ricos, inspirados por la historia de Ricardo, comenzaron a involucrarse en ayudar a los pobres. Algunos abrían sus propios refugios o programas de alimentación. Otros simplemente comenzaban a tratar a las personas sin hogar con más respeto y compasión. Ricardo nos mostró que podemos ser ricos y compasivos. Uno de estos empresarios dijo que podemos tener éxito en los negocios y aún mantener nuestra humanidad, que no son mutuamente exclusivos. Polanco, el barrio que Ricardo había protegido tan ferozmente de los pobres, comenzó a cambiar. La asociación de residentes que él había creado con sus reglas estrictas fue reformada con nuevo liderazgo que enfatizaba la compasión sobre la exclusión. Comenzaron programas de alcance para ayudar a las personas sin hogar en el área, en lugar de simplemente alejarlos. Contrataron trabajadores sociales en lugar de más guardias de seguridad. Ricardo nos enseñó, la nueva presidenta de la asociación explicó, que la verdadera seguridad no viene de mantener a los pobres fuera, viene de ayudar a todos en nuestra comunidad, sin importar su situación económica, porque cuando cuidamos a los más vulnerables, todos somos más seguros, más humanos, más conectados. Doña Concepción, la señora que había dado comida tanto a don Manuel como a Ricardo en sus momentos de necesidad, se convirtió en voluntaria regular en casa don Manuel. Cada semana cocinaba grandes ollas de comida casera, el tipo de comida que ella sabía que reconfortaba no solo el estómago, sino el alma. Don Manuel y Ricardo me enseñaron algo, decía mientras servía comida a los residentes. Me enseñaron que los actos simples de bondad importan, que dar un plato de comida puede literalmente salvar una vida, no solo físicamente, sino espiritualmente también. No soy rica, no puedo construir refugios o crear programas, pero puedo cocinar, puedo sonreír, puedo tratar a cada persona como si fuera Jesús mismo, y tal vez eso es suficiente. Ricardo se aseguraba de que doña Concepción supiera cuán importante había sido su papel en su transformación. Usted me dio comida cuando tenía hambre, le dijo una vez, lágrimas en los ojos, pero más que eso, me trató con dignidad cuando nadie más lo haría. Me vio como ser humano cuando el mundo me veía como basura. Usted fue Jesús para mí en ese momento, aunque no lo supiera. Doña Concepción se sonrojó. Solo hice lo que Jesús nos enseña a hacer, dijo. Alimentar a los hambrientos. Es simple, Ricardo acordó, pero es poderoso, porque ese acto simple de bondad fue parte de lo que Dios usó para quebrar mi corazón de piedra. Los hijos de Ricardo, que se habían alejado de él durante su tiempo en las calles, avergonzados de lo que su padre se había convertido, lentamente comenzaron a reconectarse con él. Al principio eran cautelosos, no seguros de si creer que su padre realmente había cambiado. Pero mientras pasaban tiempo en casa don Manuel, mientras veían cómo servía a los residentes con humildad genuina, mientras escuchaban las historias de las personas cuyas vidas había tocado, comenzaron a entender que la transformación era real. Su hija mayor, Patricia, una abogada exitosa que había rechazado las llamadas de su padre durante 2 años, finalmente vino a visitarlo en casa don Manuel. Lo encontró en la cocina lavando platos junto a uno de los residentes, riendo de algo que el hombre había dicho. «Papá», llamó ella, su voz incierta. Ricardo se volteó y su rostro se iluminó. «Patricia», dejó los platos y caminó hacia ella, sus manos todavía mojadas, su camisa salpicada de agua de lavar. «No puedo creer que estés aquí». Patricia miró a su padre, este hombre que había sido tan arrogante, tan obsesionado con las apariencias, tan preocupado por lo que la gente pensara, y vio a alguien completamente diferente, vio humildad, vio paz, vio amor genuino. «¿Qué te pasó?», preguntó ella, lágrimas comenzando a formar. Ricardo sonrió. «Dios me quebró para poder rehacerme.
Perdí todo lo que pensé que importaba y encontré lo único que realmente importa. ¿Y qué es eso? Amar como Jesús ama, servir como Jesús sirve, ver a las personas como Jesús las ve. Patricia comenzó a llorar abiertamente. Lo siento, papá. Siento haberte abandonado cuando estabas en las calles. Yo simplemente tenía tanta vergüenza. Ricardo la abrazó fuerte. No, mija, no te disculpes. Yo merecía ser abandonado por cómo traté a las personas. Pero Dios no me abandonó. Y ahora tenemos la oportunidad de empezar de nuevo, tú y yo. No como éramos antes, sino mejor, reales, honestos, humildes. Patricia se convirtió en voluntaria regular en Casa Don Manuel, usando sus habilidades legales para ayudar a los residentes con asuntos legales, solicitudes de identificación, disputas de beneficios, registros criminales que necesitaban ser borrados. Y en el proceso, ella también fue transformada. Mi padre me enseñó algo, dice ahora. Me enseñó que nunca es demasiado tarde para cambiar, que Dios puede transformar incluso los corazones más duros, y que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en cómo amas. La historia de Ricardo llegó a los oídos de las autoridades de la ciudad. El alcalde, quien recordaba a Ricardo de sus días como desarrollador inmobiliario poderoso, lo invitó a reunirse para discutir políticas sobre personas sin hogar. Señor Montenegro, el alcalde dijo, usted tiene una perspectiva única. Ha sido ambos, extremadamente rico y extremadamente pobre. Ha experimentado ambos lados de este problema. Queremos su consejo sobre cómo la ciudad puede mejor servir a nuestra población sin hogar. Ricardo pensó cuidadosamente antes de responder. Alcalde, lo primero que debe entender es que las personas sin hogar no son un problema que resolver, son personas, ciudadanos, hijos de Dios, y cuando los tratamos como problema en lugar de como personas, ya hemos perdido. Entonces, ¿qué sugiere? Sugiero dignidad, sugiero respeto, sugiero que cada política, cada programa, cada interacción comience con la pregunta, ¿cómo trataríamos esto si fuera Jesús en esa acera? Porque Jesús nos dijo que Él está en esa acera, en cada persona pobre, hambrienta, sin hogar. Necesitamos más refugios, como Casa Don Manuel, lugares que tratan a las personas como personas, no como ganado. Necesitamos programas de capacitación que den habilidades reales para trabajos reales. Necesitamos servicios médicos y psicológicos accesibles. Necesitamos hacer más fácil para las personas reconstruir sus vidas en lugar de más difícil. Pero más que todo, necesitamos cambiar cómo pensamos sobre los pobres, porque todos estamos a apenas unas pocas circunstancias malas de estar donde ellos están. Lo sé, porque lo viví. El alcalde escuchó. Y para sorpresa de Ricardo, implementó muchas de sus sugerencias. Se abrieron más refugios modelados en Casa Don Manuel. Se expandieron los programas de capacitación. Se mejoraron los servicios. Y lentamente, la Ciudad de México comenzó a tratar a su población sin hogar con más dignidad y compasión. Pero quizás el cambio más profundo que Ricardo hizo no fue en políticas o programas, sino en corazones individuales. Cada persona que escuchaba su historia, cada persona que veía su transformación, cada persona que presenciaba cómo servía a los pobres con amor genuino, salía cambiada. Si Dios puede transformar a Ricardo Montenegro, la gente decía, puede transformar a cualquiera, incluyéndome a mí. Y comenzó un movimiento, no organizado oficialmente, no con nombre formal, pero real, no obstante. Las personas comenzaron a tratarse entre sí con más compasión, comenzaron a ver a los sin hogar como seres humanos en lugar de como molestias. Comenzaron a dar generosamente en lugar de codiciosamente. Comenzaron a servir humildemente en lugar de gobernar arrogantemente. Es el efecto Don Manuel, Ricardo lo llamaba. Don Manuel me mostró gracia cuando no la merecía. Ahora tengo que mostrar esa misma gracia a otros. Y cuando ellos la experimentan, la pasan adelante. Y así el amor de Jesús se extiende, una persona a la vez, un acto de bondad a la vez. 5 años después de la construcción de Casa Don Manuel, Ricardo organizó una ceremonia especial. Había comisionado una estatua, una escultura de bronce de tamaño real de Don Manuel sentado en una banca, sosteniendo un plato de comida con espacio
espacio en la banca para que alguien se sentara junto a él. La estatua fue instalada en el jardín de casa don Manuel, bajo un árbol similar al que había dado sombra a don Manuel ese día fatídico en la avenida Presidente Masaryk. En la ceremonia de develación, ante cientos de personas, residentes de casa don Manuel, voluntarios, líderes de la ciudad, miembros de la familia y amigos, Ricardo habló. Don Manuel Silva fue el hombre más pobre que conocí, comenzó, su voz temblorosa con emoción. No tenía dinero, no tenía casa, no tenía posesiones, pero era el hombre más rico que conocí, porque tenía amor, tenía compasión, tenía fe, tenía la capacidad de ver a Jesús en cada persona, incluso en alguien tan cruel como yo fui. Esta estatua no es solo un memorial, es un recordatorio de que la grandeza no viene de lo que tienes, sino de cómo amas. Un recordatorio de que podemos elegir responder al mal con bien, responder al odio con amor, responder a la crueldad con compasión. Un recordatorio de que Jesús vive en los pobres, en los hambrientos, en los sin hogar, y cuando lo servimos, servimos a Cristo mismo. Quitó la tela que cubría la estatua, y allí estaba don Manuel, capturado en bronce para siempre, su rostro amable, sus manos sosteniendo comida para compartir, su presencia invitando a todos a sentarse junto a él. En la base de la estatua había una placa que decía Don Manuel Silva, 1950-2023, quien enseñó que la verdadera riqueza no se encuentra en lo que acumulas, sino en lo que das. Quien mostró que el perdón es más poderoso que la venganza. Quien vivió las enseñanzas de Jesús cada día de su vida. Si buscas a Jesús, búscalo en los pobres. Si quieres servir a Jesús, sirve a los necesitados. Las personas lloraron abiertamente y uno por uno se acercaron a la estatua, algunos tocándola, algunos sentándose junto a ella, algunos simplemente quedándose de pie en silencio, contemplando el hombre que había impactado tantas vidas. Ricardo se sentó en la banca junto a la estatua de su amigo, mentor, Salvador. Gracias, viejo amigo, susurró. Gracias por ver en mí lo que yo no podía ver en mí mismo. Gracias por amarme cuando era menos amable. Gracias por enseñarme cómo vivir. Algún día nos volveremos a encontrar, y cuando lo hagamos, quiero poder decirte que viví el resto de mi vida tratando de ser el tipo de persona que tú ya eras. Esta historia nos enseña tantas lecciones poderosas. Nos enseña que el orgullo viene antes de la caída, que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, que lo que hacemos al más pequeño lo hacemos a Cristo mismo, que nunca es demasiado tarde para cambiar, que el perdón es más poderoso que la venganza, que la verdadera riqueza no está en nuestras cuentas bancarias, sino en nuestros corazones. Pero más que todo, nos enseña quién es Jesús. Realmente, Jesús es el Dios que defiende a los vulnerables, el Dios que usa las circunstancias más devastadoras para enseñar las lecciones más importantes, el Dios que puede transformar el corazón más duro en el corazón más tierno, el Dios que nunca nos abandona, incluso cuando lo merecemos. Cuando Ricardo pisoteó la comida de don Manuel, estaba pisoteando a Cristo, y Jesús respondió no con venganza violenta, sino con justicia perfecta, permitiendo que Ricardo experimentara exactamente lo que había infligido en otros. Pero luego, a través de don Manuel, Jesús mostró misericordia, mostró gracia, mostró amor redentor. Esa es la naturaleza de nuestro Dios, justo pero misericordioso, santo pero amoroso, poderoso pero gentil. Escribe Jesús en los comentarios si esta historia te recordó quién es realmente nuestro Dios. Escribe Jesús si crees que Él todavía transforma vidas hoy. Y comparte este video con alguien que necesita recordar que nunca es demasiado tarde para cambiar, que Dios puede redimir incluso las vidas más rotas, que la gracia siempre triunfa sobre el juicio. Recuerda, cuando ves a alguien sin hogar en la calle, no estás viendo basura humana,
Estás viendo a un hijo o hija de Dios. Estás viendo a alguien con una historia, con dignidad, con valor. Estás viendo a Jesús mismo, disfrazado como el más pequeño de estos. ¿Cómo lo tratas? ¿Con desprecio como Ricardo una vez hizo? ¿O con compasión como don Manuel siempre hizo? Tu respuesta revela no solo quién eres, sino a quién sirves. Que Dios te ayude a elegir la compasión, que te ayude a ver a Jesús en los pobres, que te ayude a amar como Él ama. Hasta pronto, hermanos, y que nunca olvides, lo que haces al más pequeño, se lo haces a Cristo mismo. Y antes de terminar, quiero contarte algo más. Algo que sucedió exactamente 7 años después de que Ricardo pisoteara la comida de don Manuel. Algo que muestra que Dios no solo transforma individuos, sino que crea efectos dominó que continúan mucho después de que pensamos que la historia ha terminado. En el 7º aniversario de Casa Don Manuel, Ricardo estaba dando su discurso anual a los voluntarios y donantes cuando notó a un joven en la audiencia. El joven no paraba de llorar mientras Ricardo contaba su historia. Al final del evento, el joven se acercó a Ricardo. «Señor Montenegro», dijo, su voz temblorosa, «necesito decirle algo. Hace 7 años, yo era uno de esos niños ricos que solían reírse de las personas sin hogar. Vivía en Polanco. Tenía todo lo que el dinero podía comprar y no tenía absolutamente ninguna compasión. Un día, vi a un hombre destruir la comida de un anciano en la acera. No supe que era usted hasta ver su foto en las noticias años después, pero recuerdo estar de pie allí, viendo lo que hizo, y pensar que era divertido, que el anciano lo merecía por estar en nuestro vecindario». El joven hizo una pausa, las lágrimas corriendo libremente ahora. «Pero luego escuché lo que le pasó a usted, cómo perdió todo, cómo terminó en las calles, y cómo don Manuel le mostró misericordia, y algo se rompió dentro de mí. Me di cuenta de que yo era exactamente como usted había sido, arrogante, cruel, ciego. Así que empecé a venir aquí como voluntario, al principio solo para limpiar mi conciencia, pero mientras pasaba tiempo con los residentes, mientras escuchaba sus historias, mientras veía cómo usted los servía con tanto amor, yo también fui transformado. Y ahora el joven se detuvo, emocionado para continuar. Ricardo puso una mano en su hombro. «¿Y ahora qué, hijo? Y ahora acabo de terminar la escuela de trabajo social y quiero dedicar mi vida a servir a los pobres, porque usted y don Manuel me enseñaron que ahí es donde se encuentra Jesús». Ricardo abrazó al joven, ambos llorando. «¿Ves?», Ricardo dijo después, «¿ves cómo Dios trabaja? Don Manuel me transformó, yo te transformé, y ahora tú vas a transformar a otros. Es así como el reino de Dios avanza, una vida a la vez, un corazón a la vez, un acto de amor a la vez». Este joven, su nombre era Carlos, se convirtió en uno de los trabajadores sociales más dedicados en Casa Don Manuel. Y 3 años después abrió su propio refugio en Guadalajara, modelado exactamente en Casa Don Manuel, llevando el legado de Don Manuel a otra ciudad, tocando cientos de vidas más. Pero la historia no termina ahí, porque Gabriela Sánchez, la defensora pública que había creído en Ricardo cuando nadie más lo hacía, también fue transformada por la experiencia. «Antes de conocer a Ricardo», Gabriela explica, «veía mi trabajo como solo un trabajo. Defendía a mis clientes lo mejor que podía, pero no estaba realmente conectada emocionalmente. Pero ver la transformación de Ricardo, ver cómo Dios usó incluso las circunstancias más injustas para producir algo hermoso, cambió completamente mi perspectiva. Ahora veo a cada cliente no solo como un caso, sino como un hijo o hija de Dios. Veo cómo las circunstancias, la pobreza, la falta de oportunidades a menudo llevan a las personas a situaciones legales difíciles, y trabajo no solo para defenderlos legalmente, sino para conectarlos con recursos que pueden transformar sus vidas. Gabriela se convirtió en una de las defensoras de reforma de justicia criminal más prominentes de México, argumentando que el sistema de justicia debe enfocarse en rehabilitación y restauración en lugar de solo castigo. Ricardo me enseñó eso, dice. Él fue acusado de crímenes que no cometió,
perdió años de su vida, pero en lugar de amargura, eligió redención. En lugar de venganza, eligió amor. Y eso me mostró que es posible cuando tratamos incluso a los acusados con dignidad. Doña Concepción, quien había dado ese simple plato de comida que inició todo, vivió hasta los 85 años. En sus últimos días, recibió una visita de Ricardo. Doña Concepción, le dijo, sosteniendo su mano frágil, quiero que sepa algo. Cuando me dio ese sándwich hace tantos años, salvó más que mi vida física, salvó mi alma, porque en ese momento, cuando estaba más bajo, cuando había perdido todo, usted me trató con dignidad. Me recordó que era humano, y eso fue parte de lo que abrió mi corazón para recibir lo que don Manuel tenía para enseñarme. Doña Concepción sonrió débilmente. Yo solo di un sándwich, mijo. No, Ricardo dijo, lágrimas en los ojos. Usted dio mucho más que eso. Dio esperanza, dio dignidad, dio amor, dio a Jesús, y nunca olvidaré eso. Cuando doña Concepción murió una semana después, Ricardo organizó su funeral. Cientos de personas asistieron, todas las personas cuyas vidas había tocado con sus simples actos de bondad a lo largo de los años. Y Ricardo dio el elogio, contando la historia de cómo un simple sándwich fue parte de la cadena de eventos que Dios usó para transformar su vida. Los hijos de Ricardo, todos transformados por la transformación de su padre, también comenzaron sus propios ministerios de servicio. Patricia, la abogada, abrió una clínica legal gratuita específicamente para personas sin hogar. Su hijo Miguel comenzó un programa de mentoría para jóvenes en riesgo. Su hija Ana se convirtió en doctora y donaba 2 días a la semana dando atención médica gratuita en Casa Don Manuel. Mi padre nos enseñó, Patricia dice, que la verdadera herencia no es dinero o propiedades, es valores, es carácter, es amor. Y la mejor manera de honrar esa herencia es pasarla adelante, sirviendo a otros como él sirve, amando como él ama. La avenida Presidente Masaryk, que había sido el símbolo del orgullo de Ricardo, se convirtió en símbolo de su redención. Cada año, en el aniversario del día en que pisoteó la comida de don Manuel, Ricardo y cientos de voluntarios organizaban un evento de alimentación masiva exactamente en ese lugar. Cocinaban miles de comidas y las distribuían gratuitamente a cualquiera que tuviera hambre, sin importar si eran ricos o pobres, con hogar o sin hogar. Este lugar, Ricardo explicaba cada año, mientras servía comida en la misma acera donde había pecado tan terriblemente, fue donde Dios comenzó mi transformación. No cuando lo reconocí, eso vino después, pero cuando cometí el pecado que eventualmente me llevaría a mi quebrantamiento. Y quiero que este lugar sea recordado no por mi pecado, sino por la gracia de Dios que me transformó. Y cada año, al final del evento, Ricardo se sentaba bajo el mismo árbol donde don Manuel se había sentado, donde él mismo se había sentado años después, cuando estaba quebrantado y hambriento, y oraba. Gracias, Jesús, por amarme lo suficiente como para quebrarme. Gracias por no dejarme seguir como era, arrogante y cruel y espiritualmente muerto. Gracias por don Manuel, por usarlo para mostrarme quién eres realmente. Y por favor, nunca me dejes olvidar, nunca me dejes volver a ser el hombre que era. Mantén mi corazón tierno, mis ojos abiertos, mis manos listas para servir. La historia de Ricardo Montenegro y don Manuel Silva se convirtió en una de las historias más contadas en iglesias de toda Latinoamérica. Fue convertida en libro, en documental, en obra de teatro. Pastores la usaban como ilustración perfecta de las enseñanzas de Jesús sobre los pobres. Maestros de escuela la usaban para enseñar compasión. Familias la usaban para recordarse entre sí lo que realmente importa. Pero quizás el impacto más profundo era en las personas comunes que escuchaban la historia y decidían cambiar. El ejecutivo que había tratado mal a su personal de limpieza comenzó a tratarlos con
respeto. La mujer rica que había cruzado la calle para evitar a los sin hogar comenzó a detenerse y hablar con ellos. El adolescente que había pensado que los pobres merecían su pobreza comenzó a voluntariar en refugios. Una persona a la vez, un corazón a la vez. El mundo se volvía un poco más compasivo, un poco más amoroso, un poco más parecido a como Jesús quiere que sea. Y todo porque un anciano pobre eligió perdonar, eligió mostrar misericordia, eligió ver a Jesús incluso en el hombre que había destruido su comida. Don Manuel nunca supo el impacto completo que tendría su vida. Nunca supo que su simple acto de perdón y misericordia iniciaría un movimiento que transformaría miles de vidas. Murió pensando que había simplemente ayudado a un hombre. Pero Dios sabía que Don Manuel era exactamente el instrumento que necesitaba para alcanzar a Ricardo. Y que Ricardo era exactamente el instrumento que necesitaba para alcanzar a miles más. Esa es la belleza del reino de Dios. Nunca sabemos el impacto completo de nuestros actos de amor. Nunca sabemos cuántas vidas tocaremos cuando elegimos compasión sobre juicio, misericordia sobre venganza, amor sobre odio. Simplemente somos fieles en los actos pequeños y Dios los multiplica de maneras que nunca podríamos imaginar. Don Manuel dio un plato de comida. Doña Concepción dio un sándwich. Actos simples, pequeños, insignificantes en apariencia, pero en las manos de Dios se convirtieron en catalizadores para transformación masiva. Y eso es lo que Jesús nos llama a hacer. No nos llama a cambiar el mundo completo, nos llama a amar a la persona frente a nosotros, a alimentar a quien tiene hambre, a vestir a quien tiene frío, a visitar al enfermo, a consolar al quebrantado, a ver su rostro en los pobres, a servir como Él sirvió. Actos simples, pequeños, pero poderosos, porque cuando servimos al más pequeño, servimos a Cristo mismo, y cuando servimos a Cristo, Él toma nuestros actos pequeños y los multiplica en formas que nunca podríamos imaginar. La historia de Ricardo y Don Manuel nos recuerda que ninguno de nosotros está más allá de la redención, que Dios puede transformar incluso los corazones más duros, que nunca es demasiado tarde para cambiar. Pero también nos recuerda algo más, que cada uno de nosotros tiene un papel que jugar en el reino de Dios. Tal vez no abrirás un refugio como Ricardo, tal vez no experimentarás una transformación tan dramática, pero puedes dar un plato de comida como Don Manuel, puedes dar un sándwich como Doña Concepción, puedes hablar con bondad a alguien que otros ignoran, puedes ver dignidad donde otros ven basura, puedes elegir amor donde otros eligen desprecio. Y cuando hagas eso, cuando elijas compasión incluso en los momentos pequeños, estás participando en el trabajo transformador de Dios en el mundo. Estás siendo las manos y pies de Jesús. Estás construyendo el reino, una vida a la vez, un corazón a la vez, un acto de amor a la vez. Así que te pregunto hoy, ¿quién es el Don Manuel o la Doña Concepción en tu vida? ¿A quién estás llamado a mostrar misericordia? ¿A quién necesitas servir? ¿A quién necesitas ver como Jesús? Y también te pregunto, ¿eres tú el Ricardo que necesita ser transformado? ¿Has tratado mal a los pobres? ¿Has juzgado a otros por su apariencia o situación económica? ¿Has olvidado que todos somos iguales ante Dios? Si es así, no es demasiado tarde. Dios puede transformar tu corazón también. Puede quebrar tu orgullo y reconstruirlo en humildad. Puede quitar tu corazón de piedra y darte uno de carne. Simplemente debes estar dispuesto a admitir tu pecado, dispuesto a arrepentirte, dispuesto a cambiar. Y cuando estés dispuesto, Dios hará el resto, porque ese es quien es Él, el Dios que transforma, el Dios que redime, el Dios que nunca deja de alcanzar a sus hijos, sin importar cuán lejos hayan caído. Que esta historia te inspire, que te desafíe, que te transforme y que te recuerde que el Jesús que caminó con los pobres hace 2000 años sigue caminando con los pobres hoy y nos invita a caminar con Él. Hasta pronto, hermanos. Que Dios te bendiga y te guarde y que nunca,
Nunca olvides, lo que haces al más pequeño, se lo haces a Cristo mismo. Y recuerda esto siempre, la historia de Ricardo y don Manuel no es solo su historia, es la historia de todos nosotros. Todos hemos sido Ricardo en algún momento, juzgando a otros, pensando que somos mejores, olvidando nuestra humanidad compartida. Y todos necesitamos ser don Manuel en algún momento, mostrando gracia cuando podríamos mostrar venganza, eligiendo amor cuando el mundo elige odio. El llamado de Jesús es simple pero profundo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ve mi rostro en los pobres. Sirve como yo serví. Y cuando lo hagas, descubrirás la verdad más grande de todas, que en dar recibimos, que en servir somos servidos, que en amar a los más pequeños experimentamos el amor del Rey. Amén.